Buenas noches, mis hermanos y amigos. El guardar cosas que no nos sirven es almacenar chatarra, desechos inservibles. Sí, no es bueno tener en la casa un cuarto donde se guardan cosas y a veces inclusive cosas de comida que ni nos acordamos que la hemos dejado guardada allí, pero de repente un olor fuerte viene a la casa y resulta que algo habíamos dejado guardado allí, que ahora sale un olor pestilente. ¿No? Eso pasa muchas veces. Es que el guardar no es algo bueno. Sobre todo, cuando se trata de cosas que ya no vamos a usar. Sí, ocupan espacio, o mejor dicho, quitan espacio, y también pueden dañarse cuando se trata de comida, ¿no? Se dañan. Oh, nos pasa a veces. Pero quiero trasladar esto a nuestros corazones o a nuestro corazón. Cuando nosotros, siendo hijos de Dios, siendo cristianos, almacenamos cosas de años, cosas viejas allí, recuerdos que perturban. Oh, eso con el tiempo ocupa un espacio en nuestro corazón. Y ese espacio que ocupa nos impide amar, nos impide entregarnos completamente a la voluntad del Señor. Sí, nos impide. Viejos recuerdos, viejas enemistades, viejas contiendas, allí están, guardadas allí, guardadas. Rencores, perturbaciones, son cosas allí guardadas. Entonces, llegamos a decir, Señor, ¿por qué no soy feliz? Señor, ¿por qué no tengo gozo? Señor, ¿por qué mi vida, siendo un hijo tuyo, una hija tuya, por qué mi vida no es como quisiera que sea, Señor? Algo me impide tener el gozo, Señor. Algo me impide tener la felicidad. Y no sé qué es, Señor. Leo la palabra, me dispongo en oración, ¿no? Doy mis diezmos, mis ofrendas, acudo a la iglesia. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué mi vida no avanza? ¿Qué es lo que pasa, Padre? ¿Qué es lo que pasa? Y siempre le preguntamos eso a Dios, como que si de Él fuera la culpa. Tenemos, hermanos, en la fe, que mirar hacia dentro de nosotros y examinarnos y empezar a sacar todo eso que durante años hemos tenido guardado. Sí, hemos guardado eso durante años. ¿Y qué hace? Ocupar espacio y hacernos daño. Sí, hermanos, ¿no? Hace unos años atrás, un hermano en la fe me hacía esta pregunta: pastor, cumplo con todo lo que tengo que hacer, pero siento que mi vida, aún siendo un hijo de Dios, no es la que quisiera que sea. Siento que algo me falta, pastor. Cuando llegué a Cristo, le pedí perdón y yo sé que Él perdonó todos mis pecados. Pero aún algo me falta y hay algo que me impide que salga el gozo del Señor. Y empezamos a conversar
a conversar, hasta que él dijo, sí, yo guardo una contienda muy vieja con un primo. Resulta que con un primo habían tenido una pelea de insultos y de todo, ¿no? Pelearon entre primos, pelearon entre tíos. Bueno, y eso, a pesar de los años, pero a pesar de los años, él nunca se había olvidado de esa vieja contienda, de las cuales habían pasado casi 20 años. 20 años. Él tenía 7 años en la fe, 7 años en Cristo, pero tenía 20 años. Cuando él llegó a Cristo, sí, estuvo seguro que el Señor perdonó todos sus pecados. Sí, que los lavó y los limpió. Pero él no había recordado lo que tenía guardado 20 años en su corazón. Y aún llegando a Cristo, eso siguió guardado. Seguía guardado allí. No se había limpiado de eso. Entonces, sí, pastor, eso... Yo ni me acuerdo de eso, pero cada vez que me acuerdo me lastima. Digo, hermano, en la fe, sí, nos insultamos, yo lo insulté, ¿no? Pero él se lo merecía. Ahí está el detalle, hermano. Él se lo merecía. Pero le pregunto, ¿usted se merece la gracia de Dios? No, pastor. Bueno, vaya y reconcíliese. Hable con ese primo, por el cual no le habla durante 20 años. Usted dice que no solamente que él lo ofendió a usted, sino que usted también lo ofendió a él. Vaya y hable con él. Y deshágase de eso que tiene guardado allí. Sí, limpiado allí. El Señor Jesús es tajante cuando nos dice, si ustedes no perdonan, yo tampoco los perdonaré. Si ustedes no perdonan, mi Padre tampoco los perdonará. Eso dice el Señor y es clarísimo, es clarísimo. Y a pesar de que este hermano decía que a veces ya ni se acordaba, pero cuando se acordaba, venían los recuerdos de contienda. Vaya, hable con ese primo. Y de paso, hable de Cristo, de la fe en el Señor Jesucristo. Bueno, él conversó que no había sido fácil. No había sido fácil. Porque él tuvo que trasladarse a otra ciudad y pedirle a este primo que lo reciba. Cuando este primo lo recibió fríamente. Fríamente. Muestra de que él también tenía eso guardado. Entonces, el hermano en la fe le empezó a contar lo que sentía, lo que ahora Cristo había hecho en su vida y que él llegaba para pedirle perdón. Sí, que lo perdone de toda la ofensa que le dijo. Este primo se quedó sorprendido. Bueno, se reconciliaron y le habló de Cristo de paso. Le habló de Cristo. Sembró la palabra allí. Mis hermanos, las cosas guardadas no nos hacen bien. Tengan los años que tengan. Cuando el gozo, cuando la felicidad no surge de nuestra vida siendo hijos de Dios, es porque algo hay guardado allí. Algo hay guardado allí. Y hay que pedir perdón. Hay que confesarle al Señor. Él, lo primero que hizo fue decirle, Señor, perdóname por no perdonar a este primo. Y luego fue a pedirle perdón al primo. Que así es, mis hermanos. Esas cosas guardadas huelen mal y dañan nuestra santidad en el sentido de que nuestro carácter se ve afectado. Toda persona, todo hijo o hija de Dios que no perdona, su carácter se ve afectado y los planes de Dios no se pueden cumplir como el Señor quiere,
porque eso guardado afecta nuestra vida, afecta nuestra alma, afecta nuestro corazón, afecta nuestro comportamiento. ¿No? Me encanta el Salmo 32, cómo David lo comienza. ¿No? Y leamos aquí, Salmo 32, desde el verso 1. Leamos lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Dice el autor sagrado: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bendito, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y fíjense, y cubierto su pecado. ¿Sí? Y tapado su pecado. Tapado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando el Señor nos ha perdonado completamente, o sea, la felicidad, el gozo fluye por sí solo. El creyente que no debe nada, que no tiene nada en contra de nadie, el gozo, la felicidad fluyen. Pero el creyente que empieza a poner excusas de que no, es que usted no sabe lo que me hizo, usted no sabe lo que pasó, usted no sabe cómo fueron las cosas, usted no sabe cómo ocurrió, no se imagina, pastor, no se imagina. No hay excusa. Porque si el Señor, si nuestro Dios nos perdona todo pecado, mis hermanos, nosotros debemos también perdonar. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco mi Padre los perdonará. Es una condición. Es una condición. Y sigamos leyendo el verso 2 del Salmo 32. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Que Dios nos haya perdonado completamente, no hay cosa más linda, más limpia que eso. Pero mis hermanos y mis hermanas, cuando guardamos algo en el corazón, algo que sabemos que a los ojos de Dios es indigno, que no está bien ante los ojos del Señor, cualquiera cosa que guarde, estorbará el plan que Dios tiene para su vida. Sí, para su vida. Por eso es, hermanos, guardar el corazón, limpiar nuestro corazón, es algo que debemos hacer permanentemente. A veces le damos más importancia a nuestro cuerpo exterior que al interior. Pero es nuestra alma la que principalmente debe limpiarse. En el libro de Proverbios, capítulo 28 de Proverbios, quiero leerles aquí el verso 13. Fíjense. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si guardamos un pecado allí, cualquiera que sea ese pecado, cualquiera que sea, puede ser un pecado sexual, puede ser un pecado de odio, de rencor, de rencilla, un pecado de mentira. Eso que está guardado allí y que usted dice, bueno, soy humano, somos humanos y como humanos fallamos, pues. Hermanos en la fe, hermanas en la fe, claramente la palabra nos dice, el que encubre sus pecados, el que razona sus pecados, el que toma su pecado como algo pequeño, el que justifica sus pecados. Porque eso llega a pasar. El cristiano de repente dice, justifica su pecado por A, B o C motivo, lo justifica. No prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta del pecado, alcanzará misericordia.
Hermanos, en la fe gloriosa del Señor Jesucristo, mire, siendo hijos de Dios, nada nos va a apartar de Él. Nada nos va a apartar de Él. Siendo hijos de Dios, Él no nos va a desechar. Somos sus hijos. Somos de Él. Y su amor se manifiesta a diario con nosotros. Porque nos guarda, nos protege, nos provee a diario. Lo merezcamos o no, hablando humanamente. Pero es por pura gracia que Él lo hace. Pero el autodestruirnos viene de nosotros mismos. Porque cuando guardamos algo que no está bien delante del Señor aquí, nos estamos autodestruyendo. Y eso es lo que el Señor no quiere ni para su vida, ni para la mía. Él no quiere nada de eso en la vida de sus hijos. Nada de eso. Por eso, hermanos, en la fe, hay que levantarse en el Señor, que levantarse en Cristo Jesús. Pero levantarse y decir, Señor, yo no quiero llevar más esta carga. Yo no quiero seguir con esto, Señor, que me ha hecho daño. Sí, yo no quiero seguir con esto, Señor. Ya estoy cansado, ya estoy cansada de llevar esto a cuesta, Señor. Y si tiene que ir a reconciliarse con alguien, hágalo. Límpiese de eso. Saque esa carga. Saque esa carga. Y si tiene, hermano mío, que romper con algo, rompa con algo, con alguien que le está haciendo daño. El Señor claramente dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Si tu pie, bueno, es ocasión de caer, córtalo. Se refiere no a que se corte, sino que por más doloroso que sea lo que le está haciendo daño, corte con eso. Corte con eso. Pero mis hermanos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y por su gracia, por su misericordia, nuestra vida debe ser para honra y gloria de su nombre. Sí, hermanos. No hay pecado que Dios no perdone en sus hijos. Pero lo más doloroso para el padre es cuando ve a sus hijos que se autodestruyen guardando basura en su corazón. Guardando basura en sus corazones. Y no se dan cuenta o no nos damos cuenta que esa basura nos está haciendo daño. Nos está haciendo viejos. Nos está cansando, nos está agobiando, nos está martirizando. No perdemos nuestra condición de ser hijos de Dios, pero sí perdemos la paz, el gozo, el amor, la felicidad que Cristo nos está dando. Sí la perdemos. Y cuando perdemos eso, también perdemos nuestra mejor relación con los que nos rodean. Nos perdemos el hecho de ser bendición con los que nos rodean. Por eso, hermanos, repitamos el Salmo 132. Y es muy lindo salmo para repasarlo por lo menos 4 veces al mes. Digo por lo menos. Perdonen que les diga, yo sí lo hago. Siempre repaso este salmo, especialmente sus 5 primeros versículos, que los paso a leer de corrido. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah, medite en esto.
Por eso, mis hermanos en la fe, a diario, permanentemente, confesemos nuestros pecados al Señor para que nos limpie y nuestros huesos o no nos enfermemos de guardar basura que nos hace daño. Que Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.